Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están, chicos? Todos extrañamos la escuela, lo sabemos. Mi nombre es Pablo Morel, estás en este momento en mi Facebook, Geografía ATR Pablo Morel, para ver la clase que nos concierne esta semana. Esta clase la he enviado el día lunes por la mañana con actividades y demás. Y es para los siguientes años. De turno mañana, segundo, segunda. Del turno tarde, segundo, tercera, segundo, cuarta y segundo, quinta. Bien, lo que vamos a hacer en esta clase a modo virtual, desde mi casa, con los mapas, es vamos a trabajar el texto que envié justamente como mencionaba antes el día lunes, que se llama Cartografía los mapas. Esta clase pertenece a la unidad número 1 y viene un poco a contar la correlación de las clases anteriores en las cuales de alguna u otra forma empezamos a ver qué es la geografía como ciencia, algo que también ustedes han visto en las clases de primer año de ciencias sociales, pero en esta clase vamos a empezar a profundizar diferentes conceptos para entender los mapas, ya que son la herramienta principal que tenemos en la materia geografía. Así que espero que les gusten. Paréntesis, abro paréntesis. Esta actividad, insisto, la envié el lunes con diferentes tareas para que hagan. Hay un cuestionario, una guía de actividades de, si no me equivoco, aproximadamente 9 preguntas. Ustedes ya saben que estas actividades me las tienen que enviar al Facebook, donde estás viendo esta clase ahora. También a lo que sería los grupos de WhatsApp, en todo caso a la Prece o directamente a mí, como ustedes quieran, no hay drama. O si no, a mi mail, que es pablodanielmorem@gmail.com. Me la mandan ahí, yo las corrijo y se las vuelvo a enviar. Porque recordemos que aparte de que estamos en pandemia, todos enfrentando a este virus, el coronavirus, estamos en ciclo lectivo. Por lo tanto, vamos a comenzar rápidamente con esta clase. Como verán, tengo los mapas y también tengo mis globos terráqueos y también tengo mi mate. Así que cada tanto voy a tomar un mate. Bien, primer etapa de esta clase teórica. Como dije antes, la geografía es una materia social. Ustedes el año pasado en primer año no la tuvieron porque esta materia estaba dividida en ciencias sociales, donde veían conceptos de historia y también donde veían algunos conceptos de geografía. Fue por eso que las primeras actividades que yo le envié a ustedes, actividades que están todas en el Drive, lo que veíamos es cómo esta actividad, esta materia, empieza a tener diferentes costados del ser humano. Pero para entender el ser humano lo que tenemos que entender es dónde se desarrolla el ser humano. Y dónde se desarrolla el ser humano es en los continentes o en los océanos. Por lo tanto, en el planeta que se llama Tierra, pero que el 90% es agua, como aquí lo vemos en este mapa. Bien, entonces lo que tenemos que entender en primera instancia es que la geografía como materia tiene una herramienta principal. Esta herramienta son los mapas. Mapas, planisferio, donde vemos a todos los continentes del mundo, mapa americano, donde tenemos diferentes otros tipos de mapas. Tal vez hoy ustedes, los más jóvenes, no son muy de usar mapas. ¿Se entiende por qué? Porque ustedes tienen las herramientas tecnológicas como esta. Si yo les pregunto cuál es la relación más cercana que ustedes tienen un mapa, lo que ustedes me van a decir va a ser el GPS, el Google Maps, que es una forma de uso de cartografía y que está muy buena en ese sentido. Por lo tanto, lo que el Google Maps nos muestra es que los mapas son herramientas muy importantes. Importantes para lo que sería el tipo de funciones que tenemos que tener en las sociedades o el tipo de funciones que las sociedades anteriores la usaron. Obviamente en el pasado no había Google Maps, no todos tenían un celu o una compu y mucho más atrás directamente no existían. Por lo tanto, los mapas eran muy importantes para principalmente las guerras, medioevo, mucho más atrás, donde se iban dibujando de a poquito. Esto lo vimos en la clase anterior, en la actividad que lo vimos, pero principalmente para lo que sería el uso y el avance y la colonización marina. Entonces, los mapas eran importantísimos para, de alguna u otra forma, ir viendo cómo era el mundo, porque insistimos con esta idea.
antes, 4, 5, 6, 7 siglos atrás, la gente no sabía, no tenía idea de cómo era el mundo, entonces los mapas de a poquito se iban haciendo dibujando las costas y viendo cómo llegaban los barcos, también teniendo en cuenta el tipo de clima, las costas, entonces de a poquito iban armándose esos mapas. Por lo tanto es ahí donde vemos que son herramientas muy importantes para el desarrollo del hombre, para el desarrollo comercial, para el desarrollo marino y, como habíamos dicho anteriormente, para las guerras. Entonces, punto 1, tenemos que entender que los mapas son herramientas muy necesarias. Segundo, lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál es la forma de nuestro planeta? Acá tenemos el globo terráqueo. Esto lo quiero volver a remarcar. ¿Por qué? Porque todos tenemos la idea de que nuestro planeta es esta esfera perfecta que tenemos. Pero no es esta esfera perfecta. Nosotros elegimos, desde el punto de vista cartográfico, en el lenguaje cartográfico, entender que nuestro planeta es este hermoso globo terráqueo, una esfera redonda perfecta, pero no. Van a ver, después les voy a subir un video, es una especie de mandarina deformada bastante feucha, pero nosotros elegimos en este sentido que sea esta esfera perfecta. Pero no, la forma del planeta, y esto es algo que tenemos que tener siempre bien en claro, es geoide. Geoide. Por lo tanto es achatada, traigo de vuelta, achatada en lo que sería el Ecuador, en la parte central, pero, perdón, me equivoqué, vamos de vuelta, ensanchada, me equivoqué, disculpas, ensanchada en el Ecuador, pero achatada en los polos. Por lo tanto vendría a ser ensanchado acá y acá achatado, una especie de pelota deformada. Insisto, la forma geoide de nuestro planeta no es una esfera perfecta, es ensanchada en el Ecuador y achatada en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, en lo que sería la Antártida, más próximo a nuestro territorio nacional. Bien, continuamos. Muchos de ustedes me preguntaron por la actividad del cuadro. La actividad del cuadro que había que hacer era entender cuáles fueron estas dos diferentes concepciones que hubo tanto en el Renacimiento como en el Medioevo de los mapas. Y es ahí donde de vuelta me remito a lo importante que son los mapas y a sus visiones, porque en el cuadro lo que tenían que hacer, o la actividad que tenían que hacer ustedes, es entender que, por ejemplo, en el Medioevo, la religión católica tenía un papel preponderante. Era muy importante la religión católica en el Medioevo. Todo giraba en torno a la idea de Dios. Por lo tanto, lo que estaba en el centro, por ejemplo vemos, este es un mapa planiferio, después vamos a explicarlo. Lo que estaba en el centro del mapa en la Edad Media era Jerusalén. ¿Qué es esto que está aquí? Actual Israel, también Palestina, un territorio que tiene una ciudad que está dividida en 3 sectores, muchos conflictos en eso, en cuartos lo van a ver. Entonces, los mapas o la concepción cartográfica que vemos en el Medioevo tenía mucho que ver con lo religioso, con la religión católica. En Jerusalén, la religión católica nos explica que es donde nació Jesús, Navidad y demás, ¿entiende? Ahora, la sociedad fue avanzando, fue evolucionando, y lo que llegamos fue al Renacimiento. En el Renacimiento se da un desarrollo de las ciencias y por lo tanto de las fuerzas productivas, en el sentido de que se dio el Renacimiento, hubo otras ideas, se dejaron un poco de lado estas ideas que impulsaba la religión católica de que todo estaba alrededor de Dios, y se puso un poco más el eje en el hombre, en el razonamiento del hombre, en el hombre entendiendo que podía llegar a todos los lugares del mundo, y es ahí donde necesita construir mayor cantidad de mapas. En el Renacimiento se da lo que de alguna u otra forma conocemos como conquista de América o descubrimiento de América. Desde un humilde punto de vista es que los españoles llegaron a América, no encontraron nada, América ya estaba. Entonces es ahí donde vemos que fue muy importante para los españoles en el Renacimiento construir mapas, porque salían de España, llegaron a América, a lo que sería Brasil, pero en primera instancia llegaron a lo que hoy sería como Cuba, en este mapa planiferio.
Entonces es ahí donde vemos que es muy importante el uso de mapas y de la cartografía. O sea, la idea de Dios deja de estar un poco en el centro de la atención cartográfica como era en el medioevo, perdón, y pasa la idea cartográfica a tener mayor raciocinio, a mayor tener aplicación de ciencia. Paréntesis, ¿se acuerdan en la primera clase donde trabajamos el concepto de ciencia? El concepto de ciencia es aquel conocimiento producido por el ser humano. O sea, es el ser humano produciendo conocimiento. ¿Cómo se produce conocimiento? Muy buena la pregunta. Por ejemplo, todos los días, hace millones de años atrás, alguien se sentó a ver que el sol salía todos los días. Antes eso no se conocía, de alguna u otra forma se conoce, entonces eso es generar ciencia. Estoy dando un ejemplo básico, simple y sencillo. Vamos a analizar el concepto de ciencia hoy. El concepto de ciencia hoy es un médico buscando, por ejemplo, en este mismo momento, la vacuna contra el coronavirus. O sea, es generar algo que antes no sabíamos, mediante prueba y error, prueba y error, prueba y error, llegar a algo que puede salvar la vida de hoy, ojalá así sea, millones de personas, mediante la vacuna del coronavirus. Entonces, esa es la siguiente que teníamos que entender, o el siguiente hito, el cual tenía el texto. Tercer ítem, y acá volvemos sobre el Renacimiento. Como habíamos dicho, Colón particularmente pensaba que había llegado a las Indias, como hemos dicho muchas veces, lo veremos más adelante también en diferentes partes de la unidad. Colón siempre pensaba que había llegado a lo que serían las Indias occidentales, porque lo que ellos querían era llegar a esta zona del mundo, lo que es la India hoy, para buscar especies, porque por acá los europeos no podían pasar. Pregunten al profe de historia, en todo caso después lo podemos hablar. Por lo tanto, Colón pensaba que había hecho este viaje. No, error. Colón hizo este viaje y llegó a América. Llegó, insisto, no descubrió. Por lo tanto, es ahí donde Colón toda su vida considera y entiende que había llegado a las Indias occidentales, pero no. Lo que había hecho era llegar a un continente nuevo. ¿Por qué? Porque los españoles, los europeos, no conocían esta parte del mundo. Aplicación de ciencia 1. Bien, llega a América, 12 de octubre de 1492, es recibido por los pueblos originarios de este continente, los cuales tenían una concepción propia del continente. El continente no se llamaba americano, los pueblos americanos no decían, los pueblos originarios de América, perdón, no decían este continente se llama América. No, tenían otro nombre, Abya-Yala, después lo vamos a ver en otras clases. Pero tenían una concepción totalmente distinta de su visión. Hasta aquí llegamos a la primera parte del texto. He ido muy rápido, lo sé, así que me voy a tomar un mate y vamos a continuar analizando. ¿Qué tenemos que quedar bien en claro en esta primera parte? 1. Los mapas son herramientas importantísimas para el desarrollo de la ciencia geográfica. Por lo tanto, en algún momento de tu vida te van a servir. Punto 2. Hay diferentes concepciones de los mapas según las diferentes etapas de evolución de la especie humana, de la humanidad. En el Renacimiento tenían una visión, en el medioevo tenían otra visión. En el medioevo, insisto, la visión que preponderaba era la visión religiosa, la visión católica. En el Renacimiento prima la visión de la ciencia, por lo tanto ahí ya vemos cómo van entrando en choque las diferentes visiones del mundo. La sociedad y la humanidad están en un avance constante de las ideas, es por eso que tenemos que entender que la humanidad, insisto con esta idea, evoluciona constantemente. Y por último, en el Renacimiento se da la llegada de los europeos al continente americano. Insistimos con la idea recién explicada, Colón pensando que había llegado a las Indias occidentales, pero no es así. Y para cerrar esta última idea, vimos el concepto de geoide en cuanto a nuestro planeta y el globo terráqueo. Y para cerrar esto, que no está en el texto, pero para entenderlo es, este mapa es un mapa planiferio. Este mapa lo que tiene en cuenta es que están todos los continentes del mundo. Por lo tanto, y ahora como vamos a ver en la siguiente parte, después de que me tome este mate, mapa no voy a tomar, es que hay diferentes tipos de mapas. Me tomo el mate, gracias, espérenme ahí.
voy muy rápido. Vamos más despacio. Bien, ¿cómo andan, chicos? Segunda parte de la clase que fue enviada el día lunes. Estamos trabajando, insisto, el texto Cartografía, los mapas, enviado el día lunes. Ojalá lleguemos a subir esto hoy, día jueves. Bien, en la segunda parte del texto trabajado de 3 hojitas, hacemos hincapié, vamos de vuelta del día anterior, la grafía tiene una herramienta principal. Esta herramienta principal son los mapas. Bien, ahora, ¿todos los mapas son iguales? No, no todos los mapas son iguales. Hay distintos tipos de mapas. Podemos encontrar montones, diferentes tipos de mapas. Es más, este mapa planiferio, la clase que viene veremos que hay otro mapa planiferio que tiene otras diferencias en cuanto a este y otras magnitudes. Lo vamos a ver la clase que viene, que es una clase que me encanta. Pero, como hemos dicho, hemos visto que hay diferentes tipos de mapas. Por ejemplo, este mapa planiferio también, que es similar a este, lo que tiene es que están todos los países del mundo. ¿Vemos? Están todos los países del mundo. Por lo tanto, este mapa tiene una finalidad que es un mapa temático. ¿Qué es lo que te quiere mostrar este mapa? Que en el mundo hay diferentes países, insisto, mapa planiferio, diferentes tipos de países. Por lo tanto, este mapa es un mapa temático con división política. Pero mismo planiferio, lo cambiamos y mostramos este, que ya como ven tiene otros colores diferentes a este. Tiene otros tipos de colores. ¿Están los países? Sí, es verdad, están, porque este tiene dos características. Pero tiene colores, diferentes tipos de colores. Una escala cromática que el otro no tenía. Por lo tanto, este mapa es un mapa descriptivo. El típico mapa físico, que lo que te explica es el relieve, en este caso, de todo el mundo. Pero como veremos en clases siguientes, hay diferentes tipos de relieves en el continente americano. Se va el planiferio. Lo doblamos y yo me cambio la guía. El planiferio. Vino mi gato. Vení, Michi. Bien. Vamos de vuelta. ¿Qué aprendimos recién? Que hay diferentes tipos de mapas. Dos básicos. División política, división física. ¿Se acuerdan que siempre el seño, la seño o el profe decían, la clase que viene tienen que traer un mapa? Y ustedes preguntaban, ¿qué tipo de mapa? Y el profe decía, físico o físico-político o físico. Bien, acá lo que vamos a ver es que este es un mapa físico. Y como vamos a aprender mucho de geografía y nos va a gustar mucho la materia de geografía, tenemos que aprender a leer el mapa. Así cuando lo vemos nosotros y sabemos que nos está diciendo el mapa. Entonces, para entender esto, lo primero que tenemos que entender son los signos o símbolos cartográficos. El primero, el más básico que tenemos que llegar a entender, se llama Rosa de los Vientos. Gran nombre, Rosa de los Vientos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rosa de los Vientos? ¿Dónde estás? 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 De paso vayan viendo el mapa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rosa de los Vientos? No te encuentro, Rosa de los Vientos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rosa de los Vientos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien, damos vuelta acá. Lo tenemos. Mapa físico de América. Lo damos vuelta. Mapa de división política de América, buscamos la Rosa de los Vientos, la buscamos. Bien, no la encontramos. Malísimo, pero como el profe es precavido, tiene todo armado y la tenemos acá, dibujada. La Rosa de los Vientos es aquel elemento que nos explica los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. Y cuando se encuentran en la mitad, por ejemplo, entre el norte y el este, ese espacio se llama noreste. Y así sucesivamente con los 4 que restan. ¿Qué nos explica de vuelta la Rosa de los Vientos? Los puntos cardinales. Norte, vulgarmente como se dice, para arriba. No existe en geografía el término, pero bueno. Sur, vulgarmente como se dice en geografía, hacia abajo.
Este, por donde sale el sol desde nuestra visión aquí en Buenos Aires. Nosotros vemos que el sol sale por acá, gira, 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 y entra por el oeste. Y oeste, donde tenemos la cordillera de los Andes, que próximamente veremos. Por lo tanto, el primer elemento de los símbolos cartográficos que tenemos que aprender es la rosa de los vientos. Aquí ya tenemos en este mapa planiferio que nos explica el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Se entiende? Y el siguiente elemento que tenemos que aprender es la escala. Esta escala lo que nos explica, por ejemplo, es que este mapa, particularmente un centímetro de este mapa, traigo de regla, esta regla, un centímetro de este mapa significa esta cantidad de kilómetros, o sea, 125.000 kilómetros. ¿Se entiende? Un centímetro de este mapa son igual a 125.000 kilómetros. Imaginen lo grande que es nuestro planeta, que para dibujarlo al continente americano tenemos que, en este mapa, que es un mapa grande, un centímetro igual a 125.000 kilómetros. O sea, tenemos en cuenta que es un mapa chico, pero que nuestro planeta es gigante, inmenso, 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 interminable. Y por último, y volvemos al mapa físico, que nos explica el relieve, lo que tenemos que tener en cuenta es la escala cromática. La escala cromática es esto que tenemos aquí. Diferentes tipos de colores. A ver si la podemos mostrar en el otro mapa. La cromática la tenemos aquí. Diferentes tipos de colores. Y es aquí, con esta escala cromática, con diferentes colores, lo que vamos a ver es el relieve físico del territorio donde estamos habitando. Por ejemplo, vamos a analizarlo desde este punto de vista. ¿Qué nos explica el color marrón más profundo, el marrón más oscuro, que por ejemplo lo vemos aquí en el oeste, 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 oeste? Significa que ahí la altitud del territorio es aproximadamente de 7.000 metros en este mapa. Por lo tanto, ahí el terreno es muy elevado. Por lo tanto, ahí lo que encontramos son montañas. Más marrón oscuro, la montaña, la elevación del terreno es más alta. Acá lo vemos. Entonces, en todo el oeste americano hay montañas y son muy altas. Una de las más altas se encuentra en nuestro país, el Cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza. Datos para que nos vayamos viendo. Bien, a medida que el marrón va siendo cada vez más suave, la altitud va siendo cada vez más baja. ¿Se entiende? Y es ahí donde llegamos a los aproximadamente 500 metros. Lo vemos aquí en la Patagonia, Argentina. También lo vemos acá en lo que sería Estados Unidos, Canadá. Ahí ya los terrenos empiezan a ser más bajos y los podemos llamar mesetas. Particularmente en nuestro territorio nacional, en la Patagonia, en el sector sur. Recuerden, sur, norte, este, oeste. Vemos los saberes. Son mesetas. ¿Son llanuras como vivimos nosotros en Lanús, en Chingolo? No. Es un terreno más elevado que cada vez va bajando más, hasta llegar al 0 metros sobre el nivel del mar. Color verde. Donde nosotros estamos, aquí, provincia de Buenos Aires, el color que predomina es verde. Error que cometemos casi siempre en pensar que el verde, ¿qué significa? Pasto. No. El verde, en estos mapas, en la escala cartográfica, significa que estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, ¿cómo traducimos esto en la vida cotidiana? Estamos en la costa argentina, las ciudades balnearias de nuestro país, Mar del Plata, Santa Teresita, Villa Gesell, o mismo acá cerca en lo que sería la costa del río de la Plata, y nosotros nos metemos al agua y vamos a caminar un montón de metros y el agua nos va a llegar por acá, pero siempre vamos a estar a nivel del mar. ¿Se entiende esto? Bien. O sea, siempre vamos a estar a nivel del mar. O sea, vamos a pasar al otro lugar ahora. Pasamos en el continente, en la masa rocosa, en lo que sería la tierra que pisamos nosotros, pasamos a los océanos.
Océano Pacífico, Océano Atlántico. Clase que viene profundizaremos estos saberes. Bien, acá ven que los distintos colores, ven que los océanos tienen distintos colores. Eso significa que por ejemplo, en el azul más profundo, aquí vemos en el Pacífico o aquí en el Atlántico, es donde mayor profundidad hay. Para abajo, un montón. O sea, es ahí donde hay mayor cantidad de profundidad. Y si el celeste es cada vez más suavecito, es donde hay menos cantidad de profundidad de agua. Por ejemplo, en nuestra costa argentina, lo que estaba aplicando recién, ven que el celeste es más suavecito, significa que no hay tanta profundidad. Con toda la furia debe haber 200 metros hacia abajo, no es tanto en términos marinos. Pero lo que quiero que quede claro es que con estos diferentes colores vamos a ir viendo el relieve físico. ¿Para qué nos va a entender esto? ¿Para qué nos va a servir esto? Perdón, para cuando abramos el Google Maps veamos los distintos colores y vamos a ver, acá hay montaña, acá hay llanura, acá hay meseta, acá hay océano muy profundo, acá el océano no es tan profundo. ¿Se entiende? Y de esta forma vamos cerrando la clase. Nos quedaría la última parte que se llama toponimia. La toponimia es la ciencia de los nombres. Y esto lo puse porque la unidad número 1 de geografía trabaja mucho lo que serían los conceptos de toponimia en cuanto a la conquista / invasión de los europeos sobre nuestro continente americano y la visión que tenían los pueblos originarios de nuestro continente América. Bien, muchas veces hemos visto que la toponimia significa la ciencia de los nombres. Por ejemplo, nuestra provincia se llama Buenos Aires. Buenos Aires, ¿les parece que es un nombre proveniente del castellano o proveniente de lenguas de los pueblos originarios de nuestro continente? Claramente es un nombre que proviene del castellano Buenos Aires. Pero por ejemplo, si vemos la provincia o la ciudad de Neuquén, ¿Neuquén le remite a pueblo originario o le remite a lengua castellana? A pueblo originario, Neuquén, Ushuaia. Entonces ahí vemos cómo nuestro continente tiene diferentes tipos de nombres en cuanto, particularmente más en América del Sur. La clase que viene diferenciaremos los distintos modos de ver América, América del Norte, América Central, América del Sur. Veremos ahí particularmente cómo los nombres han sido impuestos mediante la dominación española en nuestro subcontinente América del Sur, o en América del Norte francés o inglés, según qué lugar haya sido colonizado por ellos. Pero también hubo una resistencia, por suerte, de los pueblos originarios y hubo un montón de nombres de ciudades que quedaron con la visión de los pueblos originarios. Y también se da muchas veces la casualidad de que un lugar tiene los dos nombres. Por ejemplo, el cerro, se me fue el nombre, que está en el sur del país, en la provincia de Santa Cruz, el cerro Fitzroy, acá está, lo acabo de ver. El cerro Fitzroy significa, es claramente un nombre que viene de Europa, no particularmente de España, pero sí de Inglaterra. Pero a su vez el cerro Fitzroy tiene otro nombre en lengua originaria. En esta parte del mundo, los pueblos originarios que se encontraban estaban los mapuches y los tehuelches, y el nombre de ese cerro para ellos es Chapelco. Entonces tiene otro nombre totalmente diferente, y ese cerro tiene dos nombres: el cerro con la visión de los europeos y el cerro con la visión de los nativos del continente americano. Por lo tanto, ahí la toponimia es muy importante entenderla, porque significa mucho, tiene mucho que ver con la dominación. Y de esta forma hemos terminado esta clase. Entonces, en esta primera clase virtual, que fue rapidísima, ¿qué aprendimos? 1. La cartografía son los mapas, y que, por lo tanto, es muy importante para la materia que vemos. Por lo tanto, tenemos que saberlos manejar, particularmente para la geografía. La cartografía expresa ideas, formas de ver el mundo. Vamos de vuelta con esta idea. Hay ciudades argentinas que tienen nombre de conquistador español y hay ciudades argentinas que tienen nombre de los pueblos originarios. Punto 2, que hemos aprendido hoy. Tipos de mapa. Hemos visto que está el tipo de mapa planiferio, que es el que tiene todos los continentes, pero también hemos visto que hay mapas como el americano y sus diferentes descripciones. Mapa físico en este caso,
mapa político, planiferio, que te muestra los diferentes países del mundo. Eso por otro lado. Lo más importante que a mí me interesa que aprendan en esta clase es que hay, dentro de los mapas, la herramienta principal de la geografía, tenemos formas de leer y entender el mapa. Vamos de vuelta, insisto, con que hoy aprendimos la rosa de los vientos, norte-sur, este-oeste. ¿Dónde vivimos nosotros en Chingolo? ¿Estamos dónde? ¿En el sur, en el norte, en el este o en el oeste? Tal vez puede ser una tarea. Y que también, cuando vemos un mapa descriptivo desde el punto de vista físico, tiene una escala cromática. Rápido. Espero que se haya entendido todo. Si quieren pueden ir deteniéndolo. Esta fue la primera clase virtual, la voy a subir al Facebook, y no es una tarea, que quede claro, no es una tarea. Es la explicación de la clase que envié el día lunes al texto. De esta forma vamos a empezar a trabajar así. El lunes yo les voy a enviar la tarea, un nuevo texto, una nueva clase, y después voy a grabar este videito nuevo con la siguiente clase. Así que bueno, insisto, todos aquellos que no han hecho las actividades son pocos, por suerte bastantes han hecho estas actividades. Les pido porfa que me las envíen, insisto, página de Facebook, WhatsApp, 13 o a mi WhatsApp particularmente, ya saben el número todos, estoy ahí con el mapa, justamente, perdón, con el globo terráqueo, teniendo sitio y así, un canal enojado. O si no, a la dirección de mail, pablodanielmorem@gmail.com. Ahí me mandan las actividades y yo las voy corrigiendo. Así que de esta forma damos por terminada esta primera clase en forma virtual. He ido muy rápido, no es como en el aula es otra cosa. Pero bueno, espero que hayan entendido o más o menos hayan quedado claras algunas ideas básicas de los mapas, particularmente, que son la herramienta de la geografía. Espero que se encuentren todos bien en sus casas, con sus familias, tranquilos. Vamos a salir todos de esta, poniéndole ganas. Vamos a volver a la escuela, pero seguimos trabajando de esta forma. Yo les mando un abrazo gigante. Todos extrañamos la escuela, lo sabemos, pero ya nos estaremos viendo. Así que chicos, chau chis. Familias, cuídense todos. Chau.